Primero vamos a resolver un ejercicio del manejo de cifras significativas cuando tenemos una operación de multiplicación o bien división. Finalmente, la regla es la misma. Tenemos un problema en el que hay que calcular la densidad de un cuerpo. La densidad se calcula por medio de la ecuación que nos muestran, que es el cociente entre la masa y el volumen de ese objeto. Entonces, de acuerdo a los datos que tenemos, la masa de este cuerpo es de 100 gramos y el volumen es de 30 mililitros. Entonces, si sustituimos los datos, podemos calcular por medio de una calculadora y el resultado que nos da la calculadora es 3.3333 gramos entre mililitro. Es decir, nos llena de 3 la pantalla. Pero, ¿será esta la respuesta correcta? Resulta que como tenemos una multiplicación o una división, entonces tenemos que considerar la regla de que hay que contar las cifras significativas que tiene cada una de las cantidades físicas que estamos utilizando. En este caso, 100 gramos tiene tres cifras significativas, mientras que el volumen es de dos cifras significativas nada más. La que menos cifras significativas tiene dos. Por lo tanto, el resultado debe estar redondeado únicamente a dos cifras significativas. Así que el resultado debe ser 3.3 gramos entre mililitro. En este ejercicio vamos a realizar una multiplicación con cantidades físicas. Tenemos una placa triangular que tiene 72.4 centímetros de base y 84.9 centímetros de altura. El área de un triángulo es un medio de la base por la altura. Por lo tanto, si sustituimos los datos, vamos a tener un medio de 84.9 centímetros multiplicado por 72.4 centímetros. Esto en la calculadora nos da la cantidad 3073.38 centímetros cuadrados. Pero como ven, tenemos muchas más cifras de las que realmente necesitamos, porque tomen en cuenta que las cantidades que estamos utilizando para hacer el cálculo, por ejemplo, 84.9 tiene solamente tres cifras significativas, mientras que 72.4 también tiene tres. Entonces nuestro resultado debe estar redondeado a tres cifras significativas. Noten que los tres dígitos que necesitamos son 3, 0 y 7, pero estos forman el 307, por lo tanto necesitamos la notación exponencial. Además, notemos que ese 3, que es la primera cifra de las que no vamos a tomar en cuenta, en realidad no le afecta al 7 porque es menor que 5. Entonces, este 7 va a quedarse como tal y nuestro resultado va a ser entonces 3.07 por 10 a la 3 centímetros cuadrados. Algunos de ustedes se preguntarán que por qué no utilizamos ese un medio en el análisis de cifras significativas. Resulta que este número un medio no es una cantidad física, no es una medición. De hecho, es solamente una proporción y puede parecer algo similar en diferentes fórmulas, por ejemplo, la que utilizamos para calcular el área de un círculo o su circunferencia. En este caso en particular, este un medio lo que representa es una proporción. Por ejemplo, imaginen un rectángulo que tiene como base b y altura h. Entonces, si calculamos el área de este rectángulo, su área sería base por altura. Pero la mitad de esta área lo que nos daría es el área de un triángulo de base b y altura h de igual manera. Aquí se nota claramente que ese número un medio nada más es una proporción del área de un rectángulo. Por lo tanto, no tiene sentido considerarla como una cantidad física o dentro del análisis de las cifras significativas, puesto que no es una medición. Para cerrar este conjunto de ejemplos, vamos a hablar de otros operadores que siguen la misma regla de redondeo que para la multiplicación. Por ejemplo, si tenemos que elevar un número al cuadrado, pues claramente tenemos igual la regla de la multiplicación porque es como multiplicar un número por sí mismo. En este caso tenemos, digamos, 10.0 metros elevado al cuadrado. El resultado debe estar redondeado a tres cifras significativas, ya que 10.0 tiene 3, y debe ser 100 metros cuadrados. Si tenemos que sacar, por ejemplo, una raíz cuadrada de 100 metros al cuadrado, el resultado debe estar también redondeado a tres cifras significativas, ya que 100 tiene 3, y por lo tanto debemos agregar ese punto cero para denotar las tres cifras que debe tener nuestra respuesta, que debe ser de 10.0 metros. Por otro lado, operadores como el coseno y otras funciones trigonométricas, si el argumento, que es un ángulo, por supuesto, proviene de una medición física, entonces el resultado debe redondearse de acuerdo al número de cifras significativas de ese argumento. En este caso, por ejemplo, tenemos coseno de 24.5 grados, que tiene tres cifras significativas,
Por lo tanto, el resultado debe estar redondeado a tres cifras significativas también. Este sería 0.910. Y una función exponencial también, así como las funciones logarítmicas, si el argumento son cantidades físicas, como en este caso, esto lo podemos notar por las unidades, entonces el resultado debe redondearse de acuerdo a las cifras significativas de estas cantidades. En este caso tenemos dos cantidades con dos cifras significativas cada una, y por lo tanto nuestro resultado debe estar redondeado a dos cifras significativas. Esperamos que estos ejemplos hayan sido ilustrativos para redondear apropiadamente operaciones entre cantidades físicas cuando en estas se lleven a cabo operaciones como multiplicación, división y otros operadores. Hasta la próxima.